Molt bona tarda. Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, vicerector de Cultura, adjunt a la direcció del Departament d'Ensenyament, servei d'inspecció del Departament d'Ensenyament de Lleida, inspectors i inspectors, companys, col·legues de la Mondragón Universitat, que heu vingut avui a veure'ns també, professorat i estudiants de la facultat, també els nens i les nenes de la SER Ponent, del Joan Maragall i de Maristes. Molt bona tarda. Molt bona tarda. No pot ser d'una altra manera avui, estant amb Francesco Tonucci, que és per molts nosaltres un referent des que vam estudiar, des que vam fer els estudis de magisteri ja fa uns quants anys. Per tant, a Francesco Tonucci, molts de nosaltres el coneixem perquè hem llegit articles, llibres, o també perquè hem vist els seus dibuixos, per exemple, perquè hem freqüentejat el Quadernos de Pedagogia, que és una publicació molt coneguda entre nosaltres. Tot això que nosaltres el coneixem força, diria, deixem que faci unes pinzellades biogràfiques molt ràpides, perquè els més joves, els estudiants de la facultat, els futurs mestres que ho seran dintre molt aviat, dintre de 3 o 4 anys, doncs potser no el coneixen tant, no? Llavors, semblen algunes referències biogràfiques molt ràpides, i és que Francesco Tonucci també és mestre, va exercir com a mestre fins als 26 anys, i llavors va entrar a treballar ja al Centre Nacional d'Investigació d'Itàlia. Llavors, les seves investigacions han estat molt relacionades amb el pensament del nen i també amb la participació. Jo voldria ficar l'accent, abans ho ha fet el degà, amb aquesta idea de la participació dels nens, pensant que els nens ja són ciutadans, no són els futurs ciutadans, sinó que ho són en aquests moments ja. O sigui, Francesco Tonucci ens demana que no posterguem aquesta ciutadania al futur i que ja els fem exercir com ciutadans. Això vol dir que els donem oportunitats, ocasions per participar, per expressar les seves opinions i per decidir. D'altres autors han parlat d'una participació fictícia, simbòlica o decorativa. Francesco Tonucci diria que no, que ens donen aquestes oportunitats a l'escola i a la família per opinar, per expressar-se i per prendre decisions juntament amb nosaltres. De Francesco Tonucci, dir-vos que, per exemple, una recerca molt important i un projecte que ha desenvolupat i que ha implementat és la ciutat de Bambini. Ja des del 1994 comencem aquest projecte, 91, des de 1991, i això ha fet que moltes ciutats d'arreu del món hagin pres aquesta iniciativa com modèlica i l'hagin seguit i hagin d'alguna manera replicat l'experiència contextualitzada a cada ciutat. És interessant saber, per exemple, que aquesta cita de Bambini, aquest projecte que s'ha implementat arreu, amb ell ha rebut aquesta consideració no solament pels pedagogs, sinó també per d'altres professionals, com per exemple pels arquitectes. Els arquitectes també han consultat als nens i nenes d'aquestes ciutats per consultar-los com imaginaven ells els espais escolars, els parcs o d'altres espais comunitaris i comuns. I, per exemple, ell va estar nomenat doctor honoris causa a la Universitat de La Plata, Argentina, a proposta de l'Escola d'Arquitectura. No és a proposta de l'Escola de Pedagogia o de l'Escola de Formació de Mestres, sinó de l'Escola d'Arquitectura. Això vol dir que els seus treballs han transcendit el que és la pedagogia. També se l'ha considerat des d'altres professions. De fet, ell demana als polítics que es mirin els nens, que baixin el cap per buscar la seva mirada i que se'ls mirin per entendre'ls i també que se'ls escoltin. De fet, un amic seu, un amic que tots coneixem, Gianni Rodari, en el pròleg d'un dels llibres de Francesco Tonucci, fa un poema i parla d'un home adult que té una orella verda. Aquesta orella verda és una orella, en principi seria més tendra, que ajuda a escoltar els nens. És una orella que no s'ha fet dura i que permet apropar-se a la realitat, en aquest cas a la realitat dels nens.
Dius també que en Francesco Tonucci també ha vingut Frato, no? Frato, que el trobem a la facultat, el trobem doncs, a l'escala i als passadissos. Una expressió diferent amb vinyetes, amb imatges. És una expressió molt més amable, però en canvi, encara que és molt amable, perquè les seves formes són suaus, el missatge és molt dur. El missatge jo diria que satíric, que és mordàs i que a vegades és contundent, no? Per les coses que ens diu de les pràctiques escolars o de la formació de mestres o de com els adults ens mirem als nens. Crec que és una exposició molt interessant i, com m'ha fet el degà anteriorment, doncs us convidem a que aneu a visitar-la. I per últim, ja per acabar, us diria que també una de les preocupacions de Francesco Tonucci és la formació dels mestres i l'ofici de mestres. Aquesta és una preocupació que compartim amb ell des de la facultat. A la facultat ens interessa molt aquest tema i crec que en els darrers anys això ho hem vingut demostrant, incrementant molt, augmentant molt la complicitat que té la facultat amb les escoles. De forma que molts i moltes mestres que esteu aquí a la sala sou tutors i tutores d'estudiants nostres a les escoles. I nosaltres us considerem no solament mestres, sinó formadors. I esteu formant universitaris. I això és així, aquesta és la realitat. Formar universitaris. No entenem la formació de mestres sense la vostra participació. Això seria impossible. Per això ens mereix tant respecte a la vostra contribució, perquè sou partícips d'una cultura pròpia professional, d'uns codis i d'uns valors. Ja està, per acabar, solament presentar a Francesco Tonucci. Ara iniciarà aquesta conferència i us demano un aplaudiment per l'inici de la seva presentació. Gràcies, gràcies. Boa tarde a tothom. Aquí termina mi català. Gracias, niñas y niños, y amigas y amigos, autoridades. Es importante para mí esta tarde, porque aquí me siento en casa, hablando con maestros. Me esperan días más complicados. Pasado mañana será muy duro, por lo cual esto me ayuda, me entrena un poco y a entrar en este clima nuevo y para mí, bueno, un poco complicado. Y por lo cual me gustaría hacer una reflexión con vosotras y vosotros relajada. Gracias por las ideas que las niñas y los niños han llevado. Espero de poder aprovechar de algunas. Empiezo con una anécdota sobre un niño alemán en Baviera. Ocurrió que un señor adulto, estaba parado en la calle porque su coche no andaba. Estaba intentando para que arrancara, no lo conseguía. Llega un niño de 10 años, lo mira, se acerca y le pide si quiere que lo ayude. Le dice, bueno, pero este coche no anda, no se preocupe. El niño abre el coche, lo mira, hace algunas cosas y el coche arranca. El señor se queda sorprendido y piensa, son las 10 de la mañana, ¿qué haces tú aquí en la calle? ¿Por qué no estás en la escuela? Y él le explica, sí, yo estaba en la escuela, pero hoy estamos esperando el inspector. Y como soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido ir a casa para no hacer mala figura. Este señor del coche era el inspector. Me lo contaron como verdadero. Bueno, ahora vamos a empezar. Y me gusta empezar leyendo una carta o un trocito de carta que escribe un gran amigo que he tenido, un gran maestro que nosotros en Italia hemos llamado, se murió hace 2 años,
el maestro, que es Mario Lodi, que para nosotros ha sido una persona de gran relevancia. Bueno, él, en Italia hay un costumbre que yo comparto, que los maestros acompañan a la clase, desde primero a final de curso, a final de ciclo. En Italia sería de primero a quinto, aquí debería ser de primero a sexto. Empieza el último curso, el último ciclo de su carrera, estamos a mitad de los años 70, y después de una semana de escuela escribe a los padres. Después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración en gran parte debidas a los ambientes en que ha crecido cada uno de los niños. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños y las niñas son aprobados desde ahora a quinto. A sexto sería. A quinto grado de la escuela primaria, con la garantía que alcanzarán a la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucediere, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia de cada uno de los niños y de las niñas. Esto es el oficio del maestro, de mi punto de vista. Resumiendo, el oficio del maestro es aprobar, promover. Muchas veces se consideran buenos maestros los que suspenden, porque son rigurosos, son firmes. Yo creo que sea al contrario. El papel de un maestro es aprobar. Y aprobar a todos. Pero cuidado, no aprobarlo porque son valientes los alumnos. Aprobarlos porque es valiente la escuela. Valiente hasta ser capaz de promover a cada uno de sus alumnos y sus alumnas. No perder a nadie. Esto es muy importante. ¿Pensáis que, a pesar que el abandono escolar no sea tan alto en Italia, el 90% de los chicos delincuentes no han terminado la obligación escolar? Este es un mensaje durísimo para nosotros, para los que viven la escuela, para los maestros, para los enseñantes. Porque dice que cada uno de los alumnos que perdemos lo consignamos a la otra parte de la sociedad. Casi garantizado. No podemos perder a nadie. Y para promover, claro que promover, repito, no significa pasar de un año al otro. No estamos hablando tanto de esto, sino que promover significa tener capacidades, como decía Mario Lodi, técnicas educativas idóneas para el desarrollo al máximo de las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. El tema es que la escuela, si quiere ser una buena escuela, debe ser una escuela para todos. Uno puede decir, bueno, esto es casi obvio. La escuela es pública, todos tienen derecho a inscribirse, no solo derecho, sino obligación a inscribirse, por lo cual la escuela es para todos. No es así. No era así una vez. Yo llego de una escuela para pocos, por ejemplo. Cuando yo empecé la escuela a mitad de los años 40, mucho tiempo, la escuela era para pocos. La escuela primaria terminaba
a los 11 años, y a 11 años teníamos que elegir, bueno, nosotros, las familias elegían, si su hijo o su hija tenía que seguir por la escuela, el ciclo medio, el gimnasio, la universidad, o ir por el trabajo. Ya a 11 años empezaba la formación al trabajo. Se llamaba avviamento profesionale, formación por el trabajo. Y claro, la formación al trabajo era una escuela muy concreta. Había talleres, había actividades manuales, porque tenía que preparar al trabajo. Cuando la gran reforma del 62-63 desplazó este empiezo esta elección a los 14 años, la escuela no se interrogó cómo debía modificarse el ciclo medio para ser un ciclo adecuado para todos. Repito, antes era para los pocos que elegían este camino, los otros iban por el trabajo. Ahora la obligación era que todos llegaran juntos a los 14. Lo único que se ha hecho es borrar la formación profesional, con sus talleres, con sus actividades prácticas, con sus cosas divertidas también. Y claro, se ofreció una escuela para pocos a todos. Creó un desastre, una selección enorme. Esto lo cuenta muy bien, de mi punto de vista, otro maestro, otra persona que he querido mucho, Loris Malaguzzi, que es el padre, el director de las escuelas infantiles de Reggio Emilia, que se conocen aquí también como las escuelas que se consideran más bellas del mundo. Son escuelas municipales de 0 a 3 años. Él en una poesía empieza escribiendo: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar, entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas, pero se le roban 99. Se le roban 99. ¿Y quién roba tanto a los niños? Claro, no creo que es solo la escuela. Hay muchas entidades que trabajan mucho para robar a los niños. La televisión, la publicidad, la familia por su parte, bueno, pero seguro la escuela tiene responsabilidades. En este robo la escuela entra. ¿Y cómo hace la escuela robar tanto a los niños? Ofreciendo poco. Ofreciendo poco. Si la escuela pide a los niños que demuestran capacidades en lengua, matemática y ciencia y nada más, todos los que encajan en esto son salvos y tienen éxito. Todos los que nacieron distintos no reconocen esta escuela como su escuela. Lo dice muy bien Gabriel García Márquez. Cuando escribe: creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Gozar de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso
es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Y aquí salen dos cosas muy importantes. Los juguetes preferidos, que son las vocaciones, las inteligencias múltiples, los talentos. Dedicarse a esto significa ser felices. La segunda palabra fundamental es la felicidad. Yo creo que todos nosotros, los padres, desean la felicidad de los hijos. Espero que todos los maestros y las maestras desean la felicidad de sus alumnos. No es así tanto evidente, o por lo menos no siempre. ¿Qué significa juguete preferido? Significa que cada uno de nuestros hijos y cada uno de nuestros alumnos tiene una excelencia. Algo que sabe hacer mejor que todos. Una. Por lo menos una. Papel nuestro de adultos, padres y maestros, yo creo que es ayudar al niño a descubrirla y dedicarse a esto con todas las energías. Esto significa pensar una escuela donde la evaluación sea una evaluación positiva. La escuela que conocí yo de niño, la escuela que conocieron mis hijos y que están conociendo mis nietos, no es esta. Es una escuela en la cual la evaluación casi siempre y solo es negativa, buscando lo que falta, para dedicarse a lo que falta. Pensadlo un poco más así atentamente. ¿No es feo? ¿No es feo dedicarse a lo que yo no sé hacer? ¿A lo que no me gusta? Pasar el verano estudiando una cosa que yo no sé hacer. Es difícil que esto pueda conseguir buenos resultados. Dice Brunner, nuestro maestro, que hemos perdido de hace poco, es que ya el problema es que los alumnos se aburren. ¿Es verdad? Es verdad. Lo dicen estos niños representantes de todos los niños de Lérida. Los niños se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. No podemos soportar que los niños se aburren. ¿Pensáis que es posible que se aburren 5 o 6 horas al día, 5 días a la semana, por 9 meses al año, por muchos años enseguida? Esto, imaginamos, el resultado será pobre, muy pobre. ¿Y cómo podemos hacer que los niños puedan, al contrario, buscar su juguete preferido? Yo creo que es simple. Es suficiente que la escuela proponga mucho. En lugar de proponer poco, proponga mucho. Que el abanico de los lenguajes que la escuela ofrece sea muy amplio. Antes, Neus, me parece que decía que los maestros deberían enseñar los maestros deberían aprender una mica de tot, una mica de todo. Y aquí llegaremos, porque creo que es muy importante esta propuesta, esta sugerencia. La escuela debe ofrecer un abanico amplio, donde caben todos los lenguajes, no solo lengua, matemática y ciencia, sino arte, investigación, artesanía,
me gustaría mucho que en una escuela se tuviera una oficina. Hay niños que tienen una capacidad manual impresionante. Una vez me recuerdo que niños gitanos sabían desmontar un motor de auto. Claro, lo hacen también por otras finalidades. Pero a mí yo me quedé alucinado, porque yo no habría sabido, eran niños pequeños. Pero esta habilidad, volvemos al niño de Baviera, puede ser el más burro de una clase, un niño que en 10 minutos arregla un coche, que sea de un inspector o que sea de cualquier persona, no importa, lo digo al señor inspector. Pero el tema importante es que no podemos soportar, aceptar que un niño con esta inteligencia concreta, práctica, con manos de oro como tenía este niño, se va de la clase para que el maestro no haga una mala figura frente al inspector. Claro, este niño es probable que frente a una interrogación de lengua no demuestra una formación adecuada. Pero probablemente el niño que tiene 10 en lengua, frente al motor no sabe qué hacer. Y debería ser normal que los dos tienen 10, uno en lengua, uno en motores, y son los dos orgullosos de lo que saben hacer. Y yo estoy seguro, porque claro, no estoy pensando que uno que nace pintor termina toda la escuela pintando y nada más. Pero estoy seguro, porque esto lo viví yo, en mi vida personal. Yo era el mejor en dibujo, pero tenía problemas en matemática. Y siempre fue, a final de año, nunca me suspendieron, pero siempre sufriendo, y sufriendo mucho. Si no, no haría tantas viñetas contra. Pero, ¿por qué? Porque el 10 de dibujo no contaba nada. Lo único era el 6 o casi menos que tenía en matemática. Esto sí que era el peligro. Yo creo que si se evalúa lo que uno sabe hacer, tendrá el orgullo de recuperar lo que le falta. Yo estoy convencido de esto. Repito, el objetivo debería ser identificar el juguete preferido y trabajar sobre esto. ¿Cómo hacemos todo esto? Antes de entrar de por qué, hay un aspecto legal muy importante. Porque cuando yo digo que la escuela no puede ser una escuela donde se proponen 3, 4 lenguajes y sobre esto se evalúa a todo el mundo, tengo detrás el convencimiento, la seguridad de toda la pedagogía, de todos los que estudian desarrollo infantil y tal y tal. Pero no es solo esto. La ley también está de mi parte. Porque la Convención de los Derechos del Niño, al artículo 13, ¿sabéis qué dice? El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela esto? Esta es una ley del Estado, ¿eh? Una ley del Estado que tiene, creo, una dignidad más alta de los programas escolares. Porque es la Convención de los Derechos de los Niños, que es una ley que tiene una forma muy fuerte a nivel jurídico. Y España la asumió, así como todos los países del mundo. Bueno, menos uno, pero ahora no entramos en estos detalles. Y creo que uno que no adherió seguirá no adheriendo por mucho tiempo, por lo que está ocurriendo ahora, de Estados Unidos de América. Y
bueno, no adhiere no adhiere porque no puede adherir, hasta que tendrá estados que prevén la pena de muerte para menores de 18 años. Y esto está en contra a la forma de la Convención. Bueno, claro, esto significa que la ley misma prevé que los niños puedan elegir la forma de expresarse. Por lo cual yo creo que es muy importante que la escuela se... ¿Cómo podemos proponer esto? Yo creo que sería muy importante que esta propuesta de muchos lenguajes, la escuela la ofrezca con una estructura, con una manera de ser distinta de la de hoy. Me atrevo a decir una cosa que lo entiendo, no es fácil, pero creo que hay que superar la idea de aula. El aula es una estructura innatural, artificial, porque es un lugar que se repite igual en una escuela 10 veces, 15 veces, 20 veces, depende de cuánto es grande la escuela, pero son más o menos todas iguales. El mismo mobiliario, más o menos las mismas cosas pegadas en las paredes. Ya lo sé que en algunos casos esto no es verdad, pero para decir, en la mayoría de los casos, y dentro de estas estructuras que se repiten así rígidamente, ¿qué ocurre? De todo. Es allí que se proponen las distintas disciplinas, las distintas propuestas. Suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, todo ocurre en 3 minutos. En 3 minutos los niños sacan un libro, esconden un libro, sacan otro, pero no es tanto esto, es que tienen que cambiar el chip, cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, porque lo que ha salido es el maestro, el profesor de lengua, con el cual era muy apreciada, por ejemplo, la metáfora, una forma verbal simbólica y todo esto. Y ha entrado uno de matemática. Y la señora de matemática, la lengua para ella es otra cosa. Cada palabra tiene un sentido y uno solo. Todo esto es probable que para nuestros hijos no crea muchas dificultades. Pero los niños con más problemas, que llegan de mundos distintos de los nuestros, porque llegan de un nivel sociocultural distinto, ahora de culturas distintas, para estos niños este pasaje es muy complicado. Probablemente en lugar que 3 minutos necesitan un cuarto de hora. En este cuarto de hora no entienden nada. Y se acostumbrarán a la señora de matemática cuando entra lo de música y tendrán que empezar de nuevo. Es impresionante, si lo pensamos así, es un esfuerzo enorme, que claro, lo pagan. ¿Cómo sería distinto, renunciando a las clases, tener talleres y laboratorios? No digo los unos y los otros, no, los otros en lugar que las aulas. Renunciar a las aulas y los mismos espacios lo utilizamos, claro que cada uno de los talleres o laboratorios será totalmente distinto del otro. Uno será de ciencias y tendremos aparatos, microambientes, lupas, todo esto. Otro será de lengua, será una biblioteca con muchos libros. El otro de música será un lugar muy acogedor, con alfombras, con no sé qué, cojines para ponernos cómodos y con instrumentos, y otro será una huerta, por ejemplo, o huerto, un huerto, porque el huerto es un gran taller por la escuela, de todos los niveles, no solo para la infantil o la preescolar, porque puede ser
un lugar donde se estudian cosas de ciencias, y así enseguida lo que me gusta pensar es que sean los alumnos que se mueven. Ellos que salen de un taller y hacen un recorrido para llegar a otro. Me parece que esto ayuda a salir de un lado y entrar en otro. Y el hecho que cada uno de estos ambientes tienen una característica muy fuerte, porque donde vamos a hacer pintura será todo de colores, de materiales, pinceles, colores. Donde vamos a hacer teatro será un ambiente totalmente distinto. Donde vamos a escribir tendremos libros, diccionarios, no sé qué. Bueno, y cada uno ayuda a entrar en el papel, en el rol distinto que proponemos. Bueno, ¿todo esto cómo se consigue? Nuestros países, tanto Italia que España, han pensado de hace mucho tiempo, por lo menos de cuando yo estoy siguiendo estos problemas, que todo esto se hace reformando la escuela. Hay que pensar otra reforma. En Italia todos los gobiernos que yo conocí, y en Italia son mucho más que aquí, porque hemos tenido muchos años en el cual un gobierno no duraba más que 9 o 10 meses, por lo cual cada gobierno pensaba en algo en la escuela. Si tenía bastante tiempo era una reforma, si no eran intervenciones sobre algo, disciplina, horarios, libros de texto, por lo cual podemos decir que en estos 50 años que yo estoy siguiendo la escuela, en Italia cambió todo varias veces. Programas, disciplinas, horarios, arquitectura de la estructura escolar, libros de textos ni hablar, claro que cada vez que cambian. Lo único que se ha quedado casi igual es la escuela. Parece que las reformas no llegan. Como si la escuela fuera impermeable. Pero han cambiado todo, sí, pero la escuela que está haciendo nuestra nietita de 8 años se parece mucho a la escuela que he hecho yo. Hace más o menos las mismas cosas. Diría que, en alguna manera, no toda, no toda, pero en muchos aspectos la escuela está haciendo pasos atrás. Experiencias que en los años 80 se hacían en España, aquí en España y así como en Italia, de investigación, salir de la clase para conocer el barrio, investigar el medio ambiente, recoger cosas, llevarla a la escuela para estudiar tal. Todo esto en Italia no se está haciendo más. No se sale de la escuela. El tema del miedo, el tema del control, de todo esto, el conflicto que se está creando y desarrollando entre escuela y familia, todo eso está bloqueando mucho. Por lo cual no es este el camino. Las reformas, las leyes no tienen capacidad de cambiar las prácticas. Yo creo que esto es por su naturaleza. No tienen esta capacidad, por lo cual sería muy interesante, pero no es mi ámbito, no tengo competencia, analizar a qué sirven las leyes. Pero bueno, esto es otro tema. ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo podemos esperar de cambiar la escuela? Yo tengo una receta muy simple. Formamos buenos maestros. Yo creo que la única posibilidad real para que la escuela cambie es que el derecho constitucional, el derecho que afirma el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño cuando afirma que los niños tienen derecho a una escuela pública y gratuita, es que este derecho se considere que sea un derecho a tener buenos maestros.
No, por favor, que sea el derecho a tener una silla y un banquito y libros de texto gratuitos. Esto no interesa. A lo mejor no son necesarios. Lo que es imprescindible es tener un buen maestro, una buena maestra. Hablando de esto con una maestra que conocía porque pertenece al Movimiento de Renovación Pedagógica de Barcelona, me decía, estoy totalmente de acuerdo, el peor debe ser bueno. Así. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, reivindicamos cuando ingresamos a un hospital. No sabemos qué nos toca, pero esperamos, y no esperamos, pretendemos que el peor de los médicos que nos tocará sea bueno. Por favor. Y normalmente lo es, porque cuando no lo es, ocurre un escándalo, algo. Bueno, esta garantía en la escuela no la tenemos. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que, claro, esto yo me siento siempre con un sentido de culpabilidad, porque siempre hablo de esto a gente que no lo merece, porque asisten a conferencias, porque se preocupan, porque, bueno, de lo cual estoy hablando están fuera, no se enteran de estos temas, no sienten la necesidad de formarse, pero tener buenos maestros. Y claro, aquí estamos dentro de la facultad de formación de los buenos maestros. Y quiero terminar dando algunos puntos porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se forman buenos maestros? Yo no creo que sea tan complicado. Yo creo que lo que debe ser muy claro es que no podemos formar buenos maestros con una metodología que es exactamente la que contestamos en la escuela que estamos deseando, que estamos diseñando, que estamos esperando. Así en la escuela de formación, los jóvenes siguen escuchando lecciones de profesores, tomando notas, porque al examen tienen que repetir lo que el profesor ha dicho. Esto no cambia nada. Que los contenidos sean de Tonucci, que sean de una persona mucho mejor que yo, otra, no es importante. Lo que pasa es que el maestro hace lecciones. El maestro enseña. Un buen maestro no enseña. Un buen maestro favorece el crecimiento, que es cosa totalmente distinta. Por lo cual, la escuela de formación debería ser una escuela en la cual los elementos que nosotros consideramos como elementos de una buena escuela se realizan por primero. Nosotros decimos, los niños en la escuela deben ser protagonistas. Bueno, los estudiantes de magisterio, de ciencias de educación deben ser protagonistas. ¿Qué significa esto? Hay que pensarlo, discutirlo, pero que sean protagonistas ellos. La escuela que queremos para los niños debe ser creativa, la formación debe ser creativa. La escuela debe ofrecer muchos lenguajes. Me gustaría que una escuela de formación de maestros sea una serie de talleres, de pintura, de baile, de teatro. Porque estos son herramientas útiles, fundamentales para un maestro, para poder reconocer en sus alumnos la vocación al teatro, a la pintura. Porque si no, estos juguetes preferidos se quedan escondidos.
una escuela de formación debe ser un ámbito donde se trabaja de manera científica y no dogmática, haciendo investigación, porque pensamos que un maestro después debe proponer un método de investigación a sus alumnos. No me parece tan complicado a pensarlo. Claro, que tenemos que cambiar mucho. Tendremos que pensar que no todos pueden ser maestros. Este es un concepto aparentemente paradójico. Si yo pienso en mi historia, yo soy maestro. ¿Y sabéis por qué soy maestro? Porque yo era un mal alumno. Siendo un mal alumno en la familia, han evaluado que era mejor ir por este camino más fácil. Y claro, que como a mí no me gustaba nada la escuela, estaba perfecto para mí. Mi hermano, que era mejor que yo, fue al liceo clásico, donde se estudia griego y todo esto. Pero necesita desembocar en la universidad, porque no tiene salidas laterales. El maestro sí que tenía y tiene salidas. Yo podía ir a ejercer como maestro y si quería seguir, me pagaba la universidad, siendo una familia humilde que no podía permitirse de mantener varios hijos a la escuela universitaria. Pero ¿esto qué significa? Significa que la profesión de maestro en esta temporada en Italia sigue bastante, era una formación para los niveles bajos. No solo no era la idea que no todos pueden ser maestros, sino al contrario, que pueden ser maestros los que no han podido ser algo mejor. Imagináis qué efecto esto produce en una profesión como la que estamos comentando. Por lo cual yo creo que es muy importante lo que estáis haciendo aquí, por ejemplo, con esta práctica escolar, desde el principio de la carrera, y muy intensa, que creo correctamente ayuda a los estudiantes a entender si esta es verdad que es su carrera. Porque en una relación continua con los niños, yo creo que muchos se dan cuenta que no es para ellos. Y esto es muy importante. ¿Sabe? Yo tengo un convencimiento, que cuando los futuros maestros lleguen a ser maestros, un día se encuentran por el primer día en una clase, su clase, frente a 20, 30 niños y niñas, y piensan, ¿y ahora qué hago? Y claro, en este momento van a recuperar todo lo que ha pasado en estos 4 años de estudios. Y a veces, no estoy hablando de los vuestros, pero a veces no encuentran nada. ¿Y qué hacen? Hacen lo que hacía su maestro o su maestra cuando tenían ellos 6 años. Claro que si es así, esto no es garantía que la escuela no cambiará nunca, porque el modelo que sigue vigente y válido es lo de mi infancia. Claro, esto no podemos soportarlo. Bueno, esto es un poco el mensaje que me gustaba pasar. La idea es que una escuela de formación es una escuela muy profunda. Yo creo que debe hacer muchas propuestas, debe ayudar a entender el tema de los 100 lenguajes, pero su objetivo fundamental no es tanto enseñar cómo se enseña, sino enseñar a ser maestros, que es algo de mucho más profundo y muy complicado a decir, y ahora, claro, no me pongo a analizar esto, y termino leyendo. El año próximo serán 50 años que murió Don Milani. Don Milani, para los que no lo conocen, fue un cura en Italia, cerca de Florencia, un gran maestro que dedicó su breve vida a la escuela. Lo enviaron por castigo
en la montaña cerca de Florencia, una persona de gran cultura. Había escrito un libro que le creó mucho problema, que se llamaba Experiencias Pastorales, que es el libro de donde yo saco esta última frase de mi intervención. Y don Milani, en este pueblo perdido de la montaña, donde vivían pocas familias, el primer día que llega, empieza a recoger todos los chicos y las chicas que la escuela había rechazado, sin gran problemas de la familia, que tenían necesidad de ayuda por los animales, por la tierra. Y este párroco va girando en todas las familias hasta que consigue que todos los niños y las niñas en edad escolar vayan a la escuela en la parroquia. Su escuela funcionaba 8 horas al día por 365 días al año. Y era una escuela que se hacía sobre el periódico, que se hacía estudiando la historia contemporánea, discutiendo sobre los derechos de los trabajadores, el verano pasándolo al exterior, donde estos chicos iban a trabajar y a aprender lenguas. Y de esta escuela salió una obra que para mí fue la obra de mi conversión en el 67, que es Carta a una maestra. Es un libro que aconsejo a todos, que creo que un maestro, un futuro maestro debe conocer. Y en el otro libro, lo que cité antes, Experiencias Pastorales, don Milani escribe: con frecuencia me preguntan los amigos cómo hago para llevar la escuela y cómo hago para tenerla llena. Insisten en que escriba un método, que les precise los programas, las materias, la técnica didáctica. Se equivocan de pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar escuela, sino de cómo hay que ser. No se puede explicar en 2 palabras. Hay que tener las ideas claras respecto a los problemas sociales y políticos. No hay que ser interclasista, sino que es preciso tomar partido. Hay que arder del ansia de elevar al pobre a un nivel superior. No digo ya a un nivel igual a el de la actual clase dirigente, sino superior, más humano, más espiritual, más cristiano, más todo. Gracias.